Hola, hola familia, es un gusto que me acompañen nuevamente. Pues hoy tenemos que hablar de algo que no se puede ignorar. Otra vez, sí, otra vez la oposición vuelve a activar su guerra sucia contra el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y adivinen a quién pusieron al frente. Así es, al famoso youtuber de México, ¿sí? Luisito Comunica, de ese tamaño. Sí, ese mismo que ya se ha vuelto viral en otras ocasiones por criticar al gobierno. Pues ahora regresa con el mismo discurso: inseguridad, homicidios, como si nunca antes hubiera oído hablar de esto. Pero atención, porque aquí es donde empieza a sonar raro. Porque miren, si uno revisa un poco la historia de México contemporánea, ¿sí? Eh, vamos a encontrar. Miren, es más, les voy a empezar a transicionar la información, ¿sí? Lo que nos compete. Sucesos contemporáneos de la historia contemporánea de México, pues donde Luisito ya tenía voz, ya figuraba, ¿sí? Y pues así vemos que durante los gobiernos panistas y priistas la violencia iba para arriba, en ascenso total, pero con la entrada del presidente López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia ha empezado a revertirse, o sea, va en descenso. Así que, ¿de dónde viene tanta alarma de Luisito? ¿Dónde ha estado viviendo las últimas décadas como para que de pronto venga y se sorprenda? Pues bien decía el presidente López Obrador, lo que no suena lógico suena metálico. Y claro, Luisito no se queda callado, solo lo vemos diciendo que hay que hablar de lo que pasa, que en México matan y desaparecen personas, pero convenientemente nunca lo escuchamos hablar de estos casos de los gobiernos neoliberales de Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. ¿Sí? Miren, ¿qué me dicen de esto? La masacre de San Fernando, en donde los Zetas le arrebataron la vida a 72 migrantes. ¿Dónde estaba la voz de Luisito? En el anterior del Chapo, ¿dónde estaba la voz de Luisito? Sí, tal vez aquí estaba muy chavo todavía, ¿no? Pero aquí ya no. ¿Sí? ¿Dónde, ¿Cuál fue la crítica al gobierno? Ninguna. Había que pasearse por el mundo. ¿Sí? Y aquí, caso Ayotzinapa, ¿sí? 43 desaparecidos. ¿Dónde estuvo la noticia de Luisito Comunica? ¿Sí? Pues estos gobiernos fueron quienes crearon crimen y desataron violencia en México. ¿Sí? Y Luisito callado. Pero sí lo vemos, este Luisito, cómo se hace el sorprendido porque, oh, sorpresa, sus comentarios se politizan. Pues sí, porque casualmente solo aparecen en momentos muy convenientes. Y es que eso no es todo. Hace poco, Luisito también opinó sobre la reforma judicial, presentando 4 puntos básicos para entenderla. ¿Sí? A ver, les pongo el tema. Miren. Actualmente en México se habla mucho de una reforma judicial. Muchos están a favor, dicen que es un buen camino a seguir. Muchos están en contra, dicen que es un camino a la perdición. Sea cual sea tu postura, lo más importante es que tenemos que estar informados sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que aquí les van los 4 puntos más básicos que yo considero que tenemos que conocer para estar al menos ligeramente informados. Primera cosa de esta reforma, que por cierto modifica la Constitución Federal, en específico el artículo 96. Ahora los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular. Muchos dicen que esto está muy bien porque se le da más voz al pueblo de elegir realmente quiénes son nuestros representantes, quiénes meten a la gente a la cárcel, quiénes dictan las leyes. De igual manera, esto puede evitar un tráfico de influencias, que alguien llegue a un cargo tan importante porque conoce a alguien, porque es de alguien importante. Los que están en contra opinan que estamos en riesgo de que esto se vuelva en un concurso de popularidad. Porque sí, muchos pueden juntar votos simplemente por ser graciosos o populares. Exfutbolistas, cantantes, youtubers, tal como yo, podríamos aplicar una licenciatura en Derecho, aplicar para jueces y por el simple hecho de ser populares quedar en un cargo muy importante para el país.
juez. Punto número 2, se está causando muchísima polémica. Se modifican los requisitos para poder ser juez. Ahora solo necesitas una licenciatura en Derecho con un promedio general de 8, que pues seamos sinceros, no es la calificación del alumno más aplicado. Muchos dicen que esto está muy bien porque da oportunidad a que más mexicanos apliquen para este tipo de cargos y le da una voz más fuerte al pueblo. Otros dicen que esto está mal porque pues mínimo se tendría que pedir un doctorado si va a estar en tu poder dictar leyes y meter gente a la cárcel. Punto número 3, ahora se recortan los salarios de jueces y magistrados y se quita la pensión vitalicia. Es decir, que aquellos que ya no estén trabajando ya no pueden recibir una pensión de por vida por parte del recurso público, y también se dicta que un juez o magistrado no puede tener un salario más alto que el del presidente. Digo, obviamente, ¿no? Con este punto la mayoría están a favor, porque pues es dinero que sale de nuestros propios impuestos. El punto que se le encuentra en contra es que se dice que un juez que gana poquito es más fácil de sobornar. Aunque seamos sinceros, los sobornos pasan muchísimo. Creo que es parte de nuestra realidad como mexicanos. Y el punto número 4, de igual manera muy polémico, ahora se habla de tener jueces sin rostro, personas que dicten sentencias desde el anonimato y que no puedan haber venganzas por parte de delincuentes peligrosos. Muchos apoyan esto porque pues sí, México es un país sumamente peligroso, pero muchos más dicen que da mucho miedo el no saber qué juez es el que está metiendo a otros a la cárcel, quién está dictando las leyes. Opinan que debería haber una mayor transparencia en todo este proceso. Sea cual sea tu postura, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que estar informados sobre lo que pasa. ¿Será esto para bien? ¿Será esto para mal? ¿Me faltó algún otro punto básico que ustedes consideren importante? Los leo en los comentarios. Bueno, así Luisito. De entrada, los jueces no dictan las leyes, las aplican. Pero, ¿qué cosas se tienen con estos personajes? Sin embargo, en un análisis, sí, de lo que él dice, lo curioso no es que lo explique, sino que lo haga con ese tono de experto, cuando francamente lo suyo no es el análisis político, pero ni jurídico. Y aquí viene lo más irónico. Mientras Luisito critica que elegir jueces por voto puede ser un concurso de popularidad, él mismo es prueba de eso, un youtuber opinando de reformas constitucionales como si fuera constitucionalista. Y lo dice como si fuera tan fácil cursar y graduarse en la carrera de Derecho y postularse para un cargo. ¿Sí? Pero se le olvidaron todos los otros requisitos para poder aspirar a un cargo de juez. Miren, aquí solo les doy una probada para ser jueza o juez de distrito. Se los muestro. Sí, tenemos el artículo 12, ¿sí?, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que dice así: para poder ser designada o designado jueza o juez de distrito, se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de 30 años, contar con título de licenciada o licenciado en Derecho expedido legalmente, un mínimo de 5 años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. A ver, ¿cómo ven esto? Deja que pensar, ¿verdad? O sea, como que, y todo esto, Luisito, ¿por qué lo omitiste? ¿Por qué no nos lo dijiste? Entonces, para este ejemplo, se tiene que cursar una carrera de entre 4 a 5 años, que es lo que más o menos tarda las licenciaturas en Derecho, y puede ser más, hasta más, si quieres aplicar maestrías, etcétera. A esto se le suma el mínimo de 5 años de experiencia de ejercicio profesional y ser mayor de 30 años, entre otras cosas. Es decir, que sí o sí necesitas prepararte académicamente para ser juez. Además, mantenerte con buena reputación y sin cometer delitos. Parece que la cosa no es tan estilo Maruchan, de solo póngale agua caliente y está listo para servirse en tan solo 5 minutos. Pero esto de Luisito no es de extrañarnos, la verdad.
porque así es el discurso de la oposición, todo manipulado, omitiendo verdades que desfiguran y hacen imposible su fallida narrativa. Pero esperen, que hay más. Luisito también lanza críticas sobre las cárceles en El Salvador, entrevistando a Nayib Bukele, su presidente, ¿sí? Pintándolo como el gran héroe de la seguridad, ¿sí? en el país. ¿Sí? Bien, chequemos. ¿Sí? Bukele, Luisito Comunica y la cárcel. El texto analiza la visita del youtuber Luisito Comunica al centro de confinamiento de Palabra con T en El Salvador, destacando su función como símbolo de la política de Nayib Bukele contra las pandillas. Se resalta la estricta disciplina en el penal, las críticas internacionales y en contraste con sistemas democráticos que priorizan derechos humanos, lo que genera debate sobre la eficiencia de los modelos de gobierno en América Latina. Bien, aquí les pongo un extracto de lo que fue su video, porque créanme que no vale la pena replicar este tipo de información, llenarnos la cabeza de estas ideas tan infundadas. Asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome, pero sí, no lo negaré, esta es una experiencia que da un poco de miedo. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Los leo. Vale. Qué raro, ¿no? Que ahorita precisamente que Bukele es muy criticado, y no solo por el trato o maltrato en la prisión y la gran violación de derechos humanos que se mencionan desde antes, en proceso y posterior, y durante el encarcelamiento y la vida que llevan, sino que lo que llama la atención es que, siendo criticado también Bukele como el nuevo amigo del presidente Donald Trump, resulta ser que sale Luisito a justificar, ¿sí? Como decir, tiene razón en lo que hizo Bukele, ojo mundo, ¿sí? Pero lo que no menciona es que Bukele ha sido elogiado por los mismos sectores conservadores y neoliberales que históricamente han despreciado a los gobiernos progresistas, como el del presidente López Obrador y el que ahora vivimos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y tampoco dice que México, bajo el gobierno del presidente López Obrador, incluso apoyó programas sociales en El Salvador, como Sembrando Vida, ¿sí? Y fue con presupuesto mexicano. Otro detalle en el tono de Luisito es que al hablar de las cárceles salvadoreñas lo hace con una mezcla de asombro y miedo, y al final se despide diciendo que siente un extraño alivio, como si con eso justificara todo el espectáculo mediático que armó. Y remata con un los leo, pidiendo comentarios, porque claro, no hay que olvidar que lo suyo es mantener la incertidumbre, la especulación, el debate, el conflicto. Así que, cuando uno conecta los puntos, empieza a quedar claro. Aquí no se trata solo de influenciar opinando. Hay un guión detrás,
una narrativa alineada con las viejas tácticas de desgaste mediático como un desestabilizador social. Porque criticar por criticar, sin contexto ni rigor, es muy fácil y francamente muy rentable. Así que amigos, ahí lo tienen. Luisito Comunica, viajero, narrador y ahora pieza clave en la vieja guerra sucia de la oposición, haciéndoles la chamba al gobierno de Trump, ahora por medio de Bukele. Porque de eso se trata todo este show, de desestabilizar a México con sus campañas de miedo y desinformación. Pero hoy México es otro y el pueblo ya despertó y no se traga esa píldora sensacionalista. ¿Sí? Se acabó todo eso, mi querida oposición, aunque les duela. Tienen que continuar y si no, ahí está El Salvador, pueden visitar a Bukele. O si no, ahí está Trump, pueden irse a vivir a Estados Unidos. Y bueno, así las cosas. Gracias amigos por acompañarme en este análisis. Los invito a que dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en el mundo. Y recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.